Buenos días. Continuaremos revisando los contenidos de la unidad 1. En este caso vamos a abordar el tema de la mutación y para ello revisaremos primero lo que es una mutación puntual, cuáles son los tipos de mutación puntual que podemos encontrar. Definiremos también qué es el genotipo y qué es el fenotipo para entender cuáles pueden ser los efectos que puede tener la mutación en el fenotipo, es decir, en la apariencia de los organismos, en su fisiología o en el desarrollo que tengan. La mutación se define como el cambio de una característica en un organismo que se presenta súbita y espontáneamente y que se puede transmitir o no a la descendencia. Todas las características que se transmiten a la descendencia están en las células germinales o, en el caso de los procariontes, en las células madres. La unidad que es capaz de mutar desde el punto de vista molecular es el gen y, por lo tanto, podríamos definir a una mutación como la alteración, que puede ser una adición, una pérdida o un cambio de la secuencia de nucleótidos del DNA, o en el caso de los virus del RNA. Las mutaciones, de acuerdo a su origen, se dividen en dos tipos. Las mutaciones espontáneas, que son aquellas que se producen en condiciones normales de crecimiento en el ambiente, representan la base de la evolución y ocurren normalmente porque los mecanismos de duplicación en el DNA no funcionan de manera correcta. Las mutaciones inducidas son aquellas que son provocadas por factores externos, casi siempre por que llamamos o denominamos mutágenos, y aunque ocurren de manera constante, pueden ser reparados por los mecanismos que tiene el mismo DNA, que tienen las mismas células para reparar su DNA. Por su origen, las mutaciones inducidas pueden tener como agentes mutágenos a los agentes físicos, como los casos muy conocidos de las radiaciones ionizantes, los rayos X, los rayos alfa, beta y gamma, o los rayos cósmicos, las radiaciones no ionizantes como los rayos ultravioletas, o inclusive los choques térmicos podrían alterar la estructura del DNA. Los agentes químicos son análogos de bases de ácidos nucleicos, muy parecidos a las moléculas del tipo de la cafeína, y son agentes que atacan el DNA. Por ejemplo, la formalina, el nitrógeno, el gas mostaza, los colorantes de acridina, proflavina, acridina, son carcinogénicos. Entonces, todas aquellas sustancias que lastimen la estructura del DNA o puedan inducir un cambio en alguno de los nucleótidos son agentes químicos que van a cambiar el DNA y afectar, por lo tanto, a los organismos en algún nivel. Los agentes biológicos que son capaces de inducir mutaciones en otros organismos son los virus y las bacterias. Cuando hablamos de una mutación puntual, hablamos del tipo de mutación más sencilla que puede ocurrir en los organismos. Y esta mutación puntual puede dar un cambio en cualquiera de las bases de las secuencias del DNA. Una mutación puntual que va a cambiar solamente un par de bases se conoce como mutación puntual, y la cual se puede deber a un mal funcionamiento del sistema celular que se encarga de replicar o de reparar el DNA, o una interferencia química directa en alguna de las bases del DNA. Los tipos de mutaciones puntuales son las transiciones y las transversiones, y estas clasificaciones se asocian con el hecho de que las pares de bases son del tipo de pirimidina o de purina. Una transición es la mutación puntual más común que se da por sustitución de bases del mismo grupo.
En este diagrama encontramos a todas nuestras transiciones con el símbolo de la alfa, es decir, un cambio de timina a citosina o de citosina a timina es una transición, así como los que se dan entre la adenina y la guanina o la guanina y la adenina. Las transversiones son menos comunes porque se presentan en frecuencias menores, aunque podemos ver en este esquema que todas aquellas que están marcadas con los símbolos de beta pueden darnos estos cambios. Y estos cambios se darían entre una timina y una guanina, por ejemplo, una citosina a una adenina, o una timina a una adenina, o una citosina a una guanina, o sus inversos. Entonces, aunque podemos tener más transversiones, son menos comunes. Y aquí quisiera recordarles que debido a la complementariedad del DNA, es decir, a estas uniones privilegiadas entre adenina y timina y entre citosina y guanina, debido a los puentes de hidrógeno, recordemos, las adeninas y las timinas se complementan por dos puentes de hidrógeno, mientras que las citosinas y las guaninas lo hacen por tres. Estas complementariedades que tienen con los puentes de hidrógeno van a facilitar que los tipos de cambio se den solamente dentro de las mismas bases del mismo grupo, porque si cambiamos alguna de ellas puede no haber complementariedad. También pensemos que la maquinaria enzimática trabaja reconociendo la forma de las bases. Las purinas, que tienen dos anillos heterocíclicos, van a hacer que las moléculas que están replicando el DNA o que están manipulándola tengan una conformación mayor a la que van a tener cuando trabajan con unas pirimidinas que solo tienen un anillo heterocíclico. Es decir, nuestras enzimas van a tener mayor capacidad o mayor abertura cuando estén trabajando con las purinas y menor cuando estén trabajando con las purinas. Todo esto hace que estos cambios de transiciones sean más comunes que los que se dan por transversión. Existen otro tipo de mutaciones que ya no son las mutaciones puntuales, pero que también ocurren a nivel del gen, y estas se conocen como inserciones de lecciones o por su abreviatura como indels. Estas inserciones o delecciones pueden ser de una sola base, como estamos viendo en este esquema, en el cual para una secuencia en la cual teníamos guanina, citosina y uracilo, esta secuencia, al tener uracilo, es una secuencia de RNA, ¿sí?, que se transcribió en algún momento de la secuencia del DNA. Si el DNA del cual se obtuvo este transcripto tiene una mutación que hace que en lugar de tener una guanina tengamos una adenina, y esta se inserta antes de esto, secuencia que tiene el motivo GCU, 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 tendríamos una inserción. Y como veremos más adelante, estas inserciones o delecciones causan cambios en la lectura del código genético. Para el primer caso, nuestro transcrito de RNA codificaba solo para aminoácidos de alanina. En el segundo caso, al tener una inserción, nuestros aminoácidos cambian de ser alaninas a ser serinas y cistinas. Una delección, pérdida de una guanina, también nos daría un cambio en los aminoácidos, y en este caso, en lugar de tener alaninas, tendríamos leucinas. Y aquí empecé a hablar ya de este proceso que tenemos en el cual un gen se transcribe en RNA y este RNA se traduce a aminoácidos.
Cuando hablamos de esta traducción, estamos hablando de que esas proteínas que están afectando tanto la apariencia como la fisiología de los organismos, es decir, las funciones celulares y el desarrollo de los organismos o el desarrollo de las mismas células, van a estar afectados por algunos cambios que se den al nivel del DNA, de la secuencia del DNA. Las inserciones y las deleciones dan u ocasionan cambios porque alteran lo que conocemos como el marco de lectura, que es aquel que puede ser transcrito y traducido a proteínas. Mientras que las mutaciones puntuales pueden ser silenciosas, y hablamos de que son silenciosas cuando el codón alterado continúa codificando para el mismo aminoácido y por lo tanto se va a sintetizar la misma proteína. Algunos cambios de mutaciones puntuales y las inserciones y las deleciones generalmente nos dan las mutaciones que conocemos como mutaciones de sentido erróneo. Y en este caso, el codón alterado codifica para un aminoácido diferente. Ahora, el hecho de que la proteína se vea modificada en su secuencia no quiere decir que va a modificarse en su función. Un cambio de un aminoácido puede alterar las propiedades de la proteína, puede inclusive convertirla en no funcional, siendo de esta forma deletérea, haciéndole daño al gen que cambió ya la proteína y el organismo, pero también puede no causar un cambio funcional en esta proteína. Y quisiera que analizáramos esto en este esquema. En este esquema, ustedes pueden observar que nuestra proteína silvestre tenía una forma aparentemente globular, es decir, en forma de balón. Las cadenas se enrollaban de forma tal que esta proteína tiene esta forma de globito. Cuando el cambio de una mutación puntual no altera el aminoácido, nuestra proteína conserva tanto su estructura, su forma y su funcionalidad. Pero algunos cambios pueden hacer que la proteína, por ejemplo, en este caso no sea una proteína globular, sino que quede como una proteína helicoidal o una proteína lineal o una proteína en forma de lazos y ya no tenga la función que tenía antes. También puede alterar la funcionalidad de la proteína al cambiar un aminoácido que permitía que esta proteína adquiriera cierta longitud, ¿sí? O los sitios funcionales de las proteínas, en este caso proteínas funcionales como las enzimas, que tienen sitios que catalizan una función bioquímica al interior. Si estos aminoácidos se cambian, las proteínas dejarán de tener esa función. También las mutaciones, por otro lado, pueden originar nuevas funciones, pueden adicionar segmentos de aminoácidos o cambiar o alterar alguna función y darle una nueva función a nuestra proteína, como vemos en este esquema. Otro tipo de efecto que tienen las mutaciones es el de la mutación sin sentido. Cuando hablamos de una mutación sin sentido, sabemos que la sustitución del nucleótido en el caso de una mutación puntual ocasionaba que ese codón que antes sintetizaba para un aminoácido ahora sintetice para un codón de terminación. Y en este caso tenemos una parada o un stop en la síntesis de la proteína durante la traducción. El producto va a ser una proteína incompleta que probablemente
no sea funcional. Las inserciones y las deleciones también pueden causar estos cambios, y aquí podríamos, en este esquema, podemos ver cómo algunos cambios han causado estos cambios en los cuales lo que antes era un aminoácido o con un triplete que codificaba para un aminoácido, ahora codifica para estos codones de término UAA, UAG o UGA. Y esto ocasionaría que si nuestra proteína era larga en un principio, ahora tengamos segmentos de polipéptidos que no tengan funcionalidad. Y en este caso tenemos que nuestra síntesis es incompleta a pesar de que tendríamos la información en el gen. Esto debido a las mutaciones. Quiero revisar el caso clásico de la mutación puntual. Y para ello vamos a presentar en estas siguientes diapositivas lo que ocurre cuando una proteína, en el caso de los mamíferos, que es la proteína de la hemoglobina, sufre un cambio. Este cambio se da en el sexto triplete del gen que codifica para la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está involucrada en el movimiento del oxígeno a través del plasma sanguíneo. Y para ser funcional tenemos que tener que 4 cadenas de polipéptidos se ensamblen y den una forma globular que al interior tiene a los grupos M, y estos grupos M son aquellos que aceptan al hierro y se oxidan para transportar al oxígeno. Las células normales en el tercer triplete tienen como aminoácido al ácido glutámico. La mutación más común para este sexto triplete es en un aminoácido que va a ocasionar que en lugar de tener un ácido glutámico tengamos una valina. Estos cambios se dan en las betas globinas. La mutación puntual va a afectar al gen que codifica para las cadenas betas de la molécula hemoglobina, como habíamos comentado. La mutación se da en el codón para el aminoácido 6 de las cadenas de la beta hemoglobina. El cambio es de un ácido glutámico por una valina. Y uno de los efectos fenotípicos que tienen a nivel de las células que contienen la hemoglobina, que son nuestros eritrocitos, es que las proteínas de las hemoglobinas son anormales. Y esto se da porque ese aminoácido 6 tiene que ver con la polimerización de las moléculas de la hemoglobina, es decir, con el ensamblaje de las cadenas alfas y betas. Por lo tanto, no se forma este conjunto de proteínas globulares, y esto afecta a su vez a las células de los eritrocitos. En este diagrama podemos ver en la primer microfotografía a células normales de un barrido de células sanguíneas. En el segundo vemos a las células que presentan esta afectación, estos cambios en el ácido glutámico por una valina. Y lo que vemos es que las células, en lugar de tener esta forma de dona globular, tienen forma de hoz. Es decir, en lugar de ser células que tienen esta forma, vista desde un perfil,
tendrían esta forma. Son fibras alargadas en lugar de ser glóbulos. Y podemos ver que algunos individuos tienen de manera prevaleciente a estas células alargadas, y cuando hay condiciones de muy bajo oxígeno, los eritrocitos, inclusive los falciformes, los que tienen estas formas fibrosas alargadas, tienen o se rompen, tienden a romperse. Entonces, otro efecto fenotípico de esta mutación es que se forman fibras que deforman la estructura del eritrocito. Les da una forma de hoz característica y estas células ocasionan lo que se conoce como anemia de células falciformes o depranocitosis. Depranocitosis porque es un rompimiento de las células del eritrocito. Y todo esto es causado por una única mutación que cambia el codón del gen en el número 6 y hace un cambio por un ácido glutámico a una valina. Hemos analizado hasta aquí los efectos fenotípicos a dos niveles. Uno a nivel de la proteína, dos a nivel de la estructura de las supraproteínas, las hemoglobinas en conjunto, y a nivel celular, de la forma celular y de su funcionalidad. Estas células, al no polimerizar bien, tampoco transportan el oxígeno en su interior, lo que causaría que las células del organismo tengan una deficiencia en oxígeno. Y aquí tenemos un efecto a un nivel fenotípico mayor. Vimos el primero al efecto de la proteína, el segundo al conjunto de las proteínas y la célula, y el tercero sería el nivel del organismo. Y en este diagrama podemos ver que aquellos individuos que tienen células falciformes pueden tener esta deficiencia de oxígeno, lo que los va a hacer más susceptibles a infecciones, a enfermedades constantes, pueden tener deficiencia de aprendizaje, cuando tienen hemólisis, es decir, este rompimiento de las células hemáticas, van a sufrir anemia y esto puede conllevar a un ataque del corazón y a problemas cerebrales. Al no recibir suficiente oxígeno, el cerebro comienza a tener problemas y eventualmente los organismos con anemias falciformes severas pueden morir. Ahora, la hemólisis también va a causar a la larga daño en los riñones. Estos efectos fenotípicos, es decir, en la apariencia y funcionalidad de los organismos, se dan por una única mutación que tuvo un efecto de sentido erróneo en una proteína. Cuando pensamos en estas mutaciones, tenemos también que considerar que en los organismos multicelulares, en los eucariontes como nosotros, muchos organismos son diploides. Y más adelante hablaremos exactamente a qué nos referimos con estas cuestiones de diploidía, poliploidía, y volveremos a revisitar este caso para ver cómo estos efectos fenotípicos que pensamos que pueden ser dañinos pueden ser contrapesados cuando hablamos de un genotipo compuesto en los organismos. Con esto terminaríamos de revisar el contenido 2 de esta unidad. Los invito a que vean la presentación del tema 3 y vuelvan, si lo requieren, a revisar este tema para entender de manera más integral por qué las mutaciones
causan cambios a diferentes niveles en cuanto a las proteínas, las células y los organismos.